Buenas noches. Mi nombre es Daniel Romero. Tengo 38 años actualmente. Cuando tenía 24 años migré a los Estados Unidos. Y sí, lo hice de manera ilegal. Hice varios intentos, pues en las primeras dos ocasiones las cosas no salieron muy bien. Pero pude lograr cruzar en una de esas veces. Ahora ya vivo acá y pude obtener mi residencia. Pero el motivo de este correo es platicarles una de las muchas experiencias horribles que me tocaron vivir mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos de manera ilegal, caminando por interminables tramos entre el monte. Se nos hacía de noche tan rápido. Cuando estás caminando por esos lugares tan desolados, sientes que la luz del día no dura nada, y las noches en esos lugares son muy frías y tenebrosas. Esto me ocurrió la primera ocasión que intenté cruzar. Iba con un grupo pequeño de personas quienes también estaban intentando cruzar. Ya llevábamos un día entero caminando entre las montañas. Estábamos muy cansados y con poca energía para seguir adelante. Ya estaba muy oscuro. No sé exactamente qué hora era, pero ya pasaban de las 10 de la noche, cuando decidimos sentarnos una hora a descansar. Estábamos entre puros matorrales. Yo tenía miedo de que nos saliera alguna víbora o algún insecto peligroso, así que no podía descansar. Siempre estaba alerta en todo momento, pues venían mujeres y dos niños en nuestro grupo, quienes se quedaron dormidos en pocos minutos después de sentarnos. Yo vigilaba la zona junto con otro señor. No podíamos tener lámparas encendidas, pues no queríamos que nos cachara la migra. Estábamos ahí sentados en la oscuridad. Se veía muy poco con la luz de la luna. Era la única que nos alumbraba. De pronto escuchamos un llanto de un bebé. Se escuchaba algo lejos, pero el sonido era inconfundible. Era un bebé llorando. Los que estaban dormidos se despertaron y nos empezaron a preguntar que de dónde venía el sonido, pues nos alertó que tal vez había un pequeño bebé abandonado en algún lugar de aquel monte que podría necesitar ayuda. Nos pusimos de pie de nuevo y decidimos seguir el llanto incontrolable de aquel bebé. Con mucho cuidado caminamos entre los matorrales. Cada vez se iba escuchando más y más fuerte aquel llanto. Una señora que venía con nosotros caminaba muy rápido, desesperada para llegar a auxiliar a aquel pobre bebé. De hecho, tropezó en varias ocasiones con las piedras que había por todos lados. Pero cuando llegamos a donde el llanto se escuchaba, este cesó. Ya no se escuchaba nada. Empezamos a buscar por todos los alrededores a ver si no había algún bebé tirado, abajo entre los matorrales o en las grandes rocas que había en el lugar. Pero no encontramos nada. Hasta que un señor nos habló a todos y nos dijo que fuéramos a ver. Entre dos rocas de tamaño mediano estaba una cruz encajada en el piso hecha con palos de madera, y arriba de la cruz había un pequeño oso de peluche encajado. Ahí todo cobró sentido. Dos de las mujeres que iban con nosotros se pusieron a llorar y nos hicieron a todos hacerle una oración al pequeño bebé que ahí había perdido la vida, para que pudiera irse y ya no estuviera ahí solo, asustado y sin poder trascender. Después de eso continuamos con nuestro camino y ya no escuchamos ningún llanto. No había ningún bebé por ningún lado. Les juro que buscamos muy bien por toda esa zona, pero no había nada. Eso fue lo único que encontramos. Todo el camino lo continué con un nudo en la garganta. Fue algo muy duro de presenciar. Aunque debo contarles algo que también me llenó de miedo durante el camino. Una señora sembró el miedo en el grupo al decir que un alma tan pura como la de un bebé no podía estar penando en este mundo, por lo que muy probablemente podía ser una entidad maligna, algún demonio, haciéndose pasar por un bebé.
Esta es tan solo una de las anécdotas paranormales que me ocurrieron en mis trayectos hacia Estados Unidos. Si veo que haya interés en el tema, prometo compartirles las demás muy pronto. Saludos. Continuamos. Hola, mi nombre es José Aarón. Soy de Guatemala y hace algunos años crucé la frontera entre México y Estados Unidos. Lo hice de manera ilegal, pues acá vive gran parte de mi familia, y yo soñaba con el sueño americano, venirme a trabajar acá para mandarle dinero a mi madre y a mi ex esposa para que mi hijo tuviera una mejor vida, pues en Guatemala vivíamos con muchas carencias. Estaba muy difícil la situación, así que decidí junto con un vecino emprender el viaje hacia México, y de ahí cruzarnos por el río Bravo, pues así lo habían hecho varios de nuestros familiares. Por eso decidimos que esa sería nuestra forma de cruzar. Llegamos a una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, donde acampamos por varios días en lo que las aguas se calmaban un poco, pues la corriente del río estaba como su nombre lo dice, muy brava, pues en esos días había llovido mucho y era muy peligroso. Ya otros migrantes nos habían dicho que varias personas se habían ahogado ahí, y que no había nadie quien las pudiera rescatar, pues no se contaba con el equipo suficiente para hacerlo en aquella pequeña ciudad. Así que esperamos algunos días en lo que el agua bajaba un poco, y que el río estuviera más calmado. Y por fin se llegó el día, o más bien, la noche, pues no podíamos arriesgarnos a hacerlo de día y que nos atrapara la migra. Así que optamos por cruzar por la madrugada, aunque ellos andan a todas horas patrullando, pero era más difícil que nos vieran. A las 2:30 de la mañana aproximadamente, mi vecino, otros 2 hombres y yo, decidimos que era el momento perfecto para cruzar el río, pues el agua estaba muy calmada. Ya había bajado la corriente y todo estaba muy tranquilo, en completo silencio. Así que era el momento. Yo tenía mucho miedo, no lo voy a negar, pues aunque sí sabía nadar, sabía que podía enfrentarme a muchas otras cosas dentro de esas aguas tan peligrosas, como animales, o correr el riesgo de atorarme con alguna rama debajo del agua. Pero eran más mis ganas de cumplir el famoso y maldito sueño americano, que en esos momentos llenos de adrenalina no me importó nada. Y lo hice. Íbamos ya a mitad del río. Todo iba relativamente bien, cuando de pronto sentí que algo, o más bien alguien, tomó mi tobillo. Sentí claramente una mano rodeando con sus dedos, pues yo traía bermuda. Así que sentí la mano directamente en mi piel. Y esa mano comenzó a jalarme. No me hundía, pero no dejaba que me siguiera moviendo. Yo empecé a desesperarme tratando de seguir a flote, y sabía que no debía de hacer ruido, pero tuve que pedirles ayuda a mis compañeros. Les gritaba que alguien me estaba jalando desde abajo, que por favor me ayudaran, pues yo ya había entrado en pánico. Ellos me tomaron de la mano y me ayudaron a llegar al otro lado, pero en ningún momento sentí que aquella mano me soltara mientras me llevaban hacia la orilla. Cuando dejé de sentirla fue cuando estábamos a punto de llegar. Me tiré al piso entre las ramas y comencé a llorar de una manera incontrolable. Yo no podía dejar de decirles que había alguien allí, que tenían que buscar, pues estaba en la orilla. Yo estaba seguro de que era una persona quien me había tomado el pie. 2 de mis compañeros regresaron al agua. Caminaron apenas unos pasos, donde el agua les llegaba apenas a la cintura. Y ahí, vi como uno de ellos tomó lo que parecía ser una cabeza. La arrastró poco a poco hacia la orilla, y cuando más se acercaba, más notábamos que se trataba de un cuerpo sin vida. Era el cuerpo de un hombre, pero ya estaba en avanzado estado de descomposición. No sabíamos cuántos días llevaba ahí en el fondo del río.
Pero eso no fue lo que más nos impresionó, sino el hecho de que me había tomado del tobillo. ¿Cómo lo había hecho estando sin vida? Era algo impresionante. Tal vez solamente quería que lo encontráramos y que lo sacáramos de allí. Pero eso no le quita lo horrible y aterrador que fue todo eso para mí. Tanto que me dejó con algunos traumas, pues verlo en ese estado en el que se encontraba, y lo digo con todo respeto, pero era algo aterrador de ver. Y el que fuera a mí al que hubiera elegido para tomarse del pie, es algo que aún me quita el sueño. Lamentablemente no pudimos hacer nada más por él. Lo dejamos recostado en la orilla, pues no podíamos llevárnoslo ni hacer otra cosa por él. Teníamos que seguir con nuestro camino antes de que nos atrapara migración. Pero yo me fui llorando todo el camino, y también temblaba sin poder controlarme. Tenía mucho miedo, frío, y creo que todo ese tiempo estuve en estado de shock. Simplemente algo que no se lo deseo a nadie, pero tristemente es algo que se vive día a día en la frontera, por toda aquella gente que quiere cruzar de manera ilegal a este lado. Solo espero que Migración lo haya encontrado, y que lo hayan podido identificar para notificarle a su familia, pues sabemos que probablemente alguien lo estaba esperando, o esperando noticias de él. Lo único que puedo decirles es que no fue el primero ni el último que perderá la vida en aquel río intentando cruzar. Tenía muchas ganas de compartir mi anécdota con toda la audiencia. Gracias por este espacio, Glenn. Tengan excelente noche. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Quiero contarles mi experiencia como migrante anónimamente, pues actualmente logré cruzar la frontera, pero no de manera legal, y prefiero evitarme problemas. Pero no puedo dejar pasar esto y no contarlo, pues uno ve muchas cosas intentando cruzar hacia Estados Unidos, sobre todo del lado mexicano, y esto que nosotros vimos es digno de compartir. Aclarando que si eres escéptico mejor no lo escuches, pero si eres una persona de mente abierta que sabe que las cosas extrañas y oscuras existen, vale la pena quedarse. Llevábamos 2 días y medio cruzando una montaña. Éramos 5 personas únicamente, todos varones que veníamos de distintos países de América Latina. Por supuesto que estábamos agotados, hambrientos y sedientos, pues teníamos que racionar el agua y los alimentos para que nos alcanzaran hasta que llegáramos del otro lado. Recuerdo que se llegó la noche, una noche más en ese oscuro y frío lugar. Les juro que no hay nada más tétrico que estar entre montañas por las noches. Ves víboras pasar por tus pies, arañas de todo tipo, y el frío es duro de soportar. Pero eso no fue lo peor que nos pasó, sino que uno de nosotros se empezó a sentir muy mal. Estaba mareado y decía que no podía seguir. Necesitaba comida y mucha agua. Le dimos el agua que teníamos, pero no era suficiente. Necesitábamos ayuda para él, pero ¿a quién pedírsela en medio de la nada? De pronto vi una pequeña luz que estaba muy lejos de nosotros. Se me hizo muy extraño ver luz en ese lugar, pues estábamos prácticamente en medio de una montaña. No había nada allí. Se lo hice saber a mis compañeros, y todos estuvimos de acuerdo en ir a ver qué era, pues tal vez podríamos conseguir ayuda para nuestro compañero. Así que lo ayudamos a caminar. Tardamos como media hora en acercarnos hasta la luz, muy sigilosos, y tratando de escondernos entre los arbustos, pues también podría ser que se tratara de la migra. Pero no. Cuando nos acercamos vimos una cabaña muy pequeña, y la luz que se veía era una fogata fuera de esta. Un compañero casi sale corriendo a pedir ayuda a aquel lugar, pero yo lo detuve y lo volví a agachar, pues teníamos que ver de quién se trataba.
No era normal que hubiera alguien viviendo allí. No sabíamos qué clase de gente se encontraba allá adentro, o si podríamos confiar en ellos. Así que todos esperamos allá agachados, a varios metros de distancia de aquel lugar, esperando a que alguien saliera de allí, si es que alguien salía, pues era muy peligroso acercarnos. También podría tratarse de algún grupo delictivo. Pasaron unos minutos, cuando de pronto vimos salir a una señora, una anciana vestida de negro. Su pelo le llegaba casi a las rodillas y, sin juzgar, pero se veía muy tenebrosa. Tenía un aspecto inquietante. Ella empezó a colocar cosas alrededor de la fogata. No alcanzábamos a ver qué era, pues estábamos muy lejos como para lograr ver cosas pequeñas. Y después salió un señor, de la misma edad de la señora aproximadamente. Por lo menos así parecía. Él también tenía un aspecto tenebroso. Igualmente tenía el cabello largo y canoso. Y tenía la ropa manchada de rojo. Él ayudaba a colocar las cosas. Y después de eso vimos cómo sacaban de la cabaña un torso humano. Lo aventaron al fuego y comenzaron a decir rezos que no entendíamos. Nosotros estábamos aterrorizados presenciando todo aquello. No podíamos irnos, pues podíamos hacer ruido pisando una rama o tropezando con algo. Recuerdo que un compañero tenía su mano tapando sus ojos, pues no quería ver esa macabra escena. Pero yo continué observando. Y no pasó mucho tiempo cuando vimos a varias víboras acercándose a la fogata. Pero estaban paradas, remoloneándose de una manera tan aterradora. Un compañero susurró: «Esto es un ritual satánico. Tenemos que irnos». Caminamos en cuclillas y cuidando no pisar ninguna rama o algo que pudiera provocar algún tipo de ruido. Mi compañero, el que se sentía muy mal, se arrastraba, pues no tenía las fuerzas en sus piernas para caminar en cuclillas en ese momento. Así que seguimos sin parar por mucho tiempo. Nadie se atrevía a voltear hacia atrás. Todos estábamos muy asustados y no queríamos ver nada más. Hasta que yo me animé a voltear. Y afortunadamente ya estábamos muy lejos. Aquella luz ya se veía muy pequeña otra vez. Ya no podrían escucharnos. Así que les hice saber que ya podíamos levantarnos para salir corriendo lo más pronto posible de ese lugar. Alejarnos de ahí lo más que se pudiera. Caminamos horas hasta que amaneció. Para mí era un alivio ver el primer rayo de luz salir. Se sintió como un regalo de verdad. Logramos cruzar y conseguir ayuda para nuestro compañero. El resto ya no es parte de esta historia paranormal, pero sin duda fue algo muy fuerte de ver. No sabemos si aquel torso haya sido de alguna persona que, como nosotros, intentaba cruzar la frontera y tuvo la desgracia de toparse con esos horribles ancianos, o pedir ayuda en aquella cabaña que, para empezar, no sabíamos cómo alguien podría vivir en ese lugar tan alejado de la civilización. Ni siquiera había un camino para carros. No sabíamos cómo sobrevivían. Y hasta la fecha no lo sabemos. No tenemos una explicación. Gracias por escuchar esta terrible experiencia. Continuamos. Hola, les habla Carlos Heredia. Soy de El Salvador y les quiero contar una experiencia que tuve en el año 2010, mientras intentaba cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Yo me fui solo hasta México. Decidí irme de mi país, que en ese entonces no podía progresar por la delincuencia que había. Yo tenía un pequeño restaurante con mi esposa, pero las bandas delictivas nos pedían una gran cantidad de dinero mensualmente, lo que ellos le llamaban la cuota. De por sí no nos iba tan bien en el restaurante. Casi todas las ganancias nos las quitaban. Así que yo tomé la decisión de irme a trabajar a los Estados Unidos,
en donde vivía un primo mío que también se había ido de ilegal hace algunos años y le estaba yendo muy bien. Lo hice más que nada por mi esposa y mis 2 hijos, para poder darles una mejor vida. Yo sabía que el cruce no sería nada fácil. Eso lo tenía en mente, pero jamás me imaginé que tendría que ver tantas cosas que hasta la fecha me dejaron marcado. Llegando a la frontera de México con Estados Unidos, yo le pagué una gran cantidad de dinero a un pollero para que me cruzara. Iríamos por el desierto. Éramos un grupo grande de personas los que íbamos. Me encomendé a Dios y emprendimos el largo camino, en donde me tocó ver cuerpos de personas ya casi en los huesos. El pollero nos decía que no nos fijáramos, que ignoráramos todo lo que viéramos y siguiéramos adelante, pues él no iba a esperar a nadie que se quedara atrás. La primera noche fue dura. Era difícil caminar en la arena y en una oscuridad total. Yo empecé a sentir mucho cansancio, pero fuera de lo normal. Me sentía como pesado del cuerpo. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Y eso que yo estaba en buena forma, pero era una pesadez increíble. La vibra que se sentía en aquel lugar no ayudaba mucho, y yo le atribuyo eso y el cansancio mental que sentía a que ya no pudiera seguir. Me detuve por un momento, pues de verdad mis piernas ya no me respondían. Simplemente mi cuerpo estaba agotado. Había llegado a su límite y tuve que parar. Recuerdo que un señor me gritó que avanzara, que no me quedara atrás o podría perderme. Y yo le dije que no se preocupara, que en unos momentos lo alcanzaba, pues de verdad tenía que sentarme, aunque fuera por unos segundos para recuperarme. Pero perdí la noción del tiempo, y de pronto ya no los veía ni los escuchaba. Se habían alejado demasiado. Fue ahí donde me levanté con todas las fuerzas que me quedaban, y empecé a dar pequeños pasos, batallando mucho, eso sí, pero quería verlos. Quería saber que aún estaban ahí y que no me habían dejado solo. Me tomó poco tiempo para darme cuenta que, en efecto, me dejaron atrás. Estaba completamente solo y perdido en aquel inmenso desierto, con únicamente una botella de agua que me quedaba y una barra energética. Era todo lo que tenía para sobrevivir. Caminé por no sé cuánto tiempo, pero ya no había nadie. Recuerdo que me tiré al piso y me puse a llorar. Tenía mucho frío, miedo e incertidumbre. No sabía cómo iba a salir de ahí. Estaba completamente solo. Así pasaron las horas hasta que amaneció. Y para no hacerles el cuento largo, todo el día me la pasé caminando para ver si llegaba a algún lugar. Pero me acabé el agua y mi barra energética. Estaba agotado y sin salida. Y así me cayó la noche de nuevo. Estaba tirado en el suelo, sin ningún tipo de esperanza. De verdad yo ya estaba resignado a que sería una de las muchas personas que se han perdido en aquel desierto, y que nadie me encontraría en mucho tiempo. Lloraba y solo pensaba en mis hijos, cuando de pronto escuché unos pasos en la arena. Levanté mi rostro e intentaba ver con la pequeña linterna de bolsillo que traía quién era, cuando de pronto vi a un joven que venía acercándose a mí. A mí me dio mucho gusto por fin ver a alguien. Sé que me levanté y le pedí ayuda y le dije que estaba perdido, aunque siendo sincero, al verle el rostro a aquel chico, se veía que él también lo estaba, pues su rostro reflejaba una tristeza muy profunda. Él no me decía nada, solo caminó enfrente de mí y yo me quedé parado observándolo. De pronto escuché que me dijo: «Sígueme». Yo tomé mi mochila y me fui detrás de él, pero en ningún momento me hizo plática. Nunca me preguntó absolutamente nada. Nunca me habló. Yo lo seguí, pues era mi única esperanza de llegar a algún lugar a pedir ayuda, pues yo estaba a punto de deshidratarme.
Ya ni siquiera pensaba en cruzar la frontera. Lo único que quería era salir con vida de ese lugar y regresar a ver a mis hijos. Caminamos un largo tramo. No tenía noción del tiempo, así que no sé decirles por cuántas horas o minutos caminamos, pero aún era de noche, cuando de pronto vi unas luces, y era una patrulla de migración de Estados Unidos. Se puso justo enfrente de nosotros y se bajaron 2 oficiales. Yo me sentía muy feliz. No me importaba que me regresaran a México. Yo estaba feliz de haber encontrado a alguien que me sacara de aquel infierno. Cuando los oficiales me vieron, corrieron a ayudarme, pues yo me desvanecí en el piso. Ya no tenía fuerzas ni para estar de pie. Estaba deshidratado y no había comido en días. Ellos me ayudaron a levantarme y me subieron a la camioneta. Yo volteaba a todos lados y les decía que también ayudaran al chico que venía conmigo. Pero ellos me dijeron que no había nadie más, que cuando ellos me vieron yo venía caminando solo. Yo les insistía, les decía que había alguien más, que un joven me había ayudado a llegar hasta ellos, y también se veía en muy mal estado. Les pedía que lo buscaran para que lo ayudaran, pero ellos me dijeron que no había nadie más. Ni siquiera había huellas de otra persona. Solamente venía yo caminando todo el tiempo. Ellos me pusieron a salvo y cuando yo estaba mejor me regresaron a México, en donde tomé el primer vuelo de regreso a casa. Pero aún me sigo preguntando, ¿quién fue aquel joven que salió de la nada y me halló hasta los policías? ¿Fue un ángel? ¿O fue alguien que falleció en ese lugar, intentando cruzar al igual que yo? Es algo que no podré saber nunca, pero aún así, le estaré eternamente agradecido. Ahora estoy viviendo felizmente en mi país, pues las cosas ya están mucho mejor y podemos tener una vida feliz. Pero eso que viví en aquel lugar es algo que siempre estará en mi mente. Es hasta ahora lo más fuerte que me ha tocado vivir.